Y si todo lo que te han enseñado sobre la conciencia y la realidad no es más que una pequeña parte de una verdad mucho más profunda. Durante siglos, hemos construido nuestra visión del mundo sobre la base del materialismo. La idea de que la realidad está compuesta únicamente por materia física, regida por leyes mecánicas, y que la conciencia es simplemente un subproducto del cerebro. Pero, ¿y si esa no es toda la historia? Cada vez hay más evidencia científica que sugiere que la conciencia no surge solamente del cerebro. Al contrario, podría ser algo fundamental, una fuerza integrada en la estructura misma del universo, influyendo en el mundo de formas que apenas estamos empezando a comprender. Este descubrimiento está sacudiendo los cimientos, tanto de la ciencia como de la espiritualidad, y está impulsando a los investigadores a explorar territorios que antes eran descartados como simples especulaciones. Uno de los campos más fascinantes de esta exploración es la conexión entre la conciencia y el campo cuántico. En el mundo microscópico de la mecánica cuántica, las partículas se comportan de maneras que desafían toda lógica convencional. Los electrones parecen existir en varios lugares al mismo tiempo. La realidad cambia según si está siendo observada o no. Y de algún modo, la información se transfiere instantáneamente a través de distancias inmensas. ¿Podrían estos fenómenos extraños estar relacionados con la naturaleza misma de la conciencia? Aquí es donde entra en juego el concepto de superconciencia. A lo largo de la historia, místicos, filósofos y tradiciones espirituales han hablado de una conciencia vasta e interconectada que trasciende la mente individual. Y ahora, la investigación científica de vanguardia en física cuántica está comenzando a validar esas antiguas percepciones. En el corazón de esta intersección entre ciencia y espiritualidad hay algo aún más misterioso. El campo de energía de punto cero imagina un mar infinito de energía que existe dentro de todo y alrededor de todo. Una fuerza invisible que impregna el universo entero. Durante mucho tiempo, la ciencia consideró el espacio vacío como eso, vacío. Pero en realidad, lo que aparenta ser nada está lleno de energía. Es un depósito inexplorado de potencial que podría cambiar por completo la forma en que entendemos la existencia. Si la conciencia interactúa con ese campo, las implicaciones son asombrosas. Significaría que los pensamientos, las intenciones y la atención no están confinados al cerebro, sino que resuenan con la estructura misma del cosmos. Entonces, ¿qué une a la conciencia con el campo cuántico? ¿Y por qué los físicos cuánticos están recurriendo ahora a tradiciones de sabiduría ancestral para explicar sus descubrimientos más desconcertantes? Eso es exactamente lo que vamos a explorar. Al final de este video, tendrás una visión completamente nueva de la realidad. Comprenderás por qué la ciencia tradicional ha tenido dificultades para explicar la conciencia, por qué el mundo cuántico se comporta de formas que parecen mágicas, y cómo todo lo que creías saber podría ser apenas la punta del iceberg. Vamos a sumergirnos en los misterios de la mente, del universo, y de esas fuerzas invisibles que dan forma a nuestra existencia. Y mientras escuchas, puede que empieces a notar algo, un cambio en la manera en que percibes el mundo que te rodea. Comencemos. La mente humana no está limitada al cerebro. Se extiende hacia dimensiones que apenas empezamos a comprender. Durante siglos, la ciencia ha operado bajo la suposición de que la conciencia es simplemente un resultado de la actividad neuronal, sinapsis, que se encienden en el cerebro y crean la experiencia de estar vivos. Pero a medida que la investigación avanza, esta explicación se vuelve cada vez más insatisfactoria. Si la conciencia estuviera confinada al cerebro, ¿cómo explicamos las experiencias cercanas a la muerte, donde las personas recuerdan detalles vívidos mientras están clínicamente inconscientes? ¿Y qué hay de los experimentos que sugieren que la conciencia humana puede influir en sistemas físicos a distancia? Estas anomalías cuestionan profundamente la idea de que la mente está limitada a procesos físicos. Al contrario, sugieren que la conciencia podría ser algo más, un campo, una presencia, o incluso un aspecto fundamental del universo mismo.
Antes de adentrarnos aún más en estas ideas, veamos cómo ha evolucionado nuestra comprensión de la conciencia a lo largo del tiempo. Durante gran parte de la historia, la conciencia fue dominio de la filosofía y la espiritualidad. Las antiguas tradiciones, desde los Vedas hasta la filosofía griega, la describían como algo intrínseco, no como una simple consecuencia del cuerpo físico. Platón hablaba de un reino eterno de ideas, mientras que los textos budistas e hindúes exploraban estados de conciencia más allá de la mente ordinaria. Con el surgimiento de la ciencia moderna, emergió una nueva perspectiva, el materialismo. Esta visión sostenía que la conciencia no era más que actividad cerebral, una propiedad emergente de las complejas interacciones neuronales. En el siglo XX, el conductismo dominaba. Se redujo el estudio de la mente a acciones observables, ignorando en gran medida la experiencia subjetiva. Pero entonces se escurrió algo inesperado. La física cuántica comenzó a revelar un universo que no encajaba en el marco materialista. Los experimentos sugerían que la observación jugaba un papel fundamental en la formación de la realidad. Eso insinuaba que la conciencia no era solo un testigo pasivo, sino un participante activo en el desarrollo del universo. Al mismo tiempo, nuevas investigaciones sobre estados alterados de conciencia, experiencias psicodélicas y la meditación empezaban a mostrar que la mente podía acceder a dimensiones mucho más allá de la percepción ordinaria. Esta oleada de interés renovó la exploración sobre qué es realmente la conciencia y cómo funciona. Para comprender dónde se encuentra hoy la ciencia, necesitamos observar los diferentes modelos de conciencia que han surgido. Primero, el modelo materialista. Esta es la visión convencional que sostiene que la conciencia es un subproducto de la actividad cerebral, sin existencia independiente más allá del cuerpo físico. Según esta perspectiva, cuando el cerebro deja de funcionar, la conciencia también desaparece. Luego, está el modelo dualista, propuesto por pensadores como René Descartes. Este modelo plantea que la mente y la materia son sustancias separadas, pero que interactúan. El cerebro participa en la experiencia consciente, pero la conciencia en sí existiría en un plano no físico. Después, encontramos el modelo panpsiquista. Este modelo ha ganado popularidad entre algunos filósofos y científicos contemporáneos. Propone que la conciencia es un aspecto fundamental del universo, al igual que el espacio, el tiempo y la energía. Según esta visión, toda la materia posee algún grado de conciencia. Y finalmente, el modelo no dualista. Presente en muchas tradiciones espirituales, este enfoque considera que la conciencia es la base de toda existencia. En lugar de surgir del cerebro, la conciencia es lo primario, y de ella emerge el mundo físico. Cada uno de estos modelos ofrece una forma distinta de entender la conciencia. Sin embargo, la ciencia tradicional ha luchado con un problema clave, el llamado problema difícil de la conciencia. Este término, acuñado por el filósofo David Chalmers, se refiere a la dificultad de explicar por qué y cómo surgen las experiencias subjetivas. La ciencia puede describir la actividad cerebral, pero no puede explicar por qué sentimos algo. ¿Por qué experimentamos el color rojo? ¿O la emoción al escuchar música? ¿O el amor? Este problema sigue sin resolverse. Los neurocientíficos pueden mapear regiones del cerebro asociadas con ciertas funciones, pero todavía no pueden explicar por qué existe la autoconciencia. Algunos incluso han sugerido que la conciencia podría ser una ilusión, pero esa afirmación se desmorona sola. Después de todo, ¿quién experimenta la ilusión? Este dilema ha llevado a muchos investigadores a considerar posibilidades más radicales. Si la conciencia no puede explicarse completamente a través de procesos materiales, tal vez sea algo más fundamental, una fuerza, un campo o un aspecto primario de la realidad misma. Aquí es donde la superconciencia entra en escena. A lo largo de la historia, diferentes culturas han hablado de un estado expandido de conciencia que va más allá del ego individual. Esta superconciencia ha sido descrita de muchas maneras. En la filosofía hindú, es Brahman, la conciencia infinita,
más allá del yo personal. En el budismo, es la realización del vacío, un estado donde la conciencia individual se disuelve en una totalidad mayor. En la mística cristiana, se habla de la unión divina, la experiencia de unidad con Dios. En la psicología moderna, Carl Jung habló del inconsciente colectivo, una capa profunda de la psique que conecta a todos los seres humanos. A pesar de las distintas formas de describirla, la esencia es la misma. La superconciencia representa un estado de ser, más allá del pensamiento ordinario, profundamente entrelazado con el universo. Y lo más sorprendente es que hoy, la ciencia moderna empieza a respaldar estas antiguas enseñanzas. Estudios sobre meditación, experiencias cercanas a la muerte y sustancias psicodélicas sugieren que la conciencia humana puede trascender las barreras del espacio y del tiempo. Algunos experimentos incluso insinúan que la conciencia puede existir de manera independiente al cerebro, interactuando con el mundo de formas que todavía no comprendemos del todo. Durante miles de años, las tradiciones espirituales han afirmado que la conciencia no está limitada al cuerpo. Prácticas como la meditación, la oración o el trabajo energético se han utilizado para acceder a estados más elevados de conciencia. Estas no eran meras experiencias místicas, eran herramientas para sintonizar con un campo superior de conciencia. Ahora, la física cuántica está ofreciendo una nueva perspectiva sobre estas ideas antiguas. Si la conciencia está conectada con la estructura misma de la realidad, entonces lo que pensamos, sentimos e intencionamos podría tener un impacto directo en el mundo que nos rodea. Pero, ¿cómo es posible esto? La respuesta podría estar en el campo cuántico, ese reino extraño e invisible, donde las partículas se comportan de maneras que desafían toda lógica. ¿Podría ser este el puente entre la mente humana y la estructura fundamental del universo? Vamos a descubrirlo. Mientras avanzamos, veremos cómo el mundo cuántico desafía todo lo que creíamos saber sobre la realidad. ¿Y si el universo no es una máquina fría y mecánica, sino un sistema vivo y consciente? ¿Y qué significa eso para nosotros, como seres conscientes? Sigamos explorando. En el centro de la física moderna se encuentra la mecánica cuántica, una disciplina que ha desafiado profundamente nuestra comprensión de la realidad. A diferencia de la física clásica, que describe un universo predecible y mecánico, la física cuántica revela un mundo incierto, interconectado y profundamente misterioso. Uno de los descubrimientos más desconcertantes de la mecánica cuántica es la dualidad onda-partícula. Los experimentos han demostrado que partículas diminutas, como los electrones o los fotones, pueden comportarse tanto como partículas como ondas, dependiendo de cómo se las observe. Esto sugiere que la realidad no existe en un estado definido, hasta que se la mide, y luego está el efecto del observador, una de las implicaciones más polémicas de la teoría cuántica. En experimentos como el famoso experimento de la doble rendija, las partículas se comportan como ondas cuando no se las observa, pero colapsan en una forma definida en cuanto se las mide. Esto plantea una pregunta profunda. ¿Juega la conciencia un papel en la formación de la realidad? Si la simple observación puede influir en los eventos físicos, podría ser que nuestra conciencia no sea solo una observadora pasiva del universo, sino una participante activa. Muchos científicos y pensadores destacados han propuesto que la mecánica cuántica podría contener las claves para comprender la conciencia. Existen varias teorías que intentan tender un puente entre la física cuántica y la naturaleza de la mente. La primera es la interpretación de Copenhague, propuesta por Niels Bohr. Según esta visión, la realidad existe en un estado de probabilidades hasta que es observada. En otras palabras, la conciencia determina lo que es real. Esta idea coincide sorprendentemente con enseñanzas espirituales antiguas que describen el mundo como una proyección de la mente. La segunda es la teoría de los muchos mundos. De acuerdo con esta hipótesis, cada resultado posible de un evento existe en un universo paralelo distinto. Esto plantea la posibilidad de que la conciencia pueda desplazarse entre esos mundos,
eligiendo realidades diferentes en función de nuestras decisiones, nuestro enfoque y nuestra intención. La tercera es la teoría de la reducción objetiva orquestada, desarrollada por el físico Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff. Esta teoría sugiere que la conciencia surge de procesos cuánticos dentro de los microtúbulos del cerebro, unas estructuras microscópicas presentes en las neuronas. Si esto es cierto, entonces la conciencia estaría profundamente arraigada en el tejido cuántico mismo de la realidad. Y la cuarta es la teoría del universo holográfico. Algunos físicos sostienen que el universo funciona como un gran holograma, donde la información está almacenada en un espacio de dimensiones superiores. Esta teoría sugiere que lo que experimentamos como realidad podría ser una proyección, muy similar a una simulación virtual. Si esto es así, la conciencia no estaría localizada en el cerebro, sino que existiría a través de múltiples dimensiones. Si la conciencia realmente está vinculada al campo cuántico, entonces podríamos explicar fenómenos que la ciencia tradicional ha rechazado durante mucho tiempo: la intuición, la telepatía, las sincronicidades e incluso la manifestación de pensamientos en la realidad. Esto implicaría que nuestros pensamientos e intenciones pueden influir en el mundo material de maneras que aún no comprendemos por completo. La mente podría existir más allá del cuerpo, permitiendo experiencias como los encuentros cercanos a la muerte y las percepciones fuera del cuerpo. La realidad, entonces, podría ser más flexible de lo que imaginamos. Lo que percibimos como mundo físico podría ser solo una versión temporal y moldeable de algo mucho más profundo. Las tradiciones antiguas han hablado de estas posibilidades durante siglos, y ahora, la física moderna comienza a ponerse al día. ¿Qué pasaría si el espacio no estuviera vacío? ¿Y si, en lugar de un vacío, el universo estuviera impregnado por una cantidad infinita de energía? Una fuerza presente en todo, en cada rincón, en cada átomo. Esto no es ciencia ficción. Es la realidad que describe la física cuántica a través del concepto del campo de energía de punto cero. La energía de punto cero, también conocida como CTPE, es el estado más bajo de energía que puede tener un sistema. Incluso en un vacío total, sin partículas, sin calor y sin movimiento, sigue habiendo energía fluctuando a nivel cuántico. Los físicos descubrieron que incluso a cero absoluto, es decir, a menos 273,15 grados Celsius, donde según la física clásica, todo movimiento debería cesar, las partículas continúan mostrando actividad. Esto significa que el espacio mismo no está vacío, sino lleno de una fuerza invisible. Las implicaciones de este descubrimiento son enormes. Si el universo se construye sobre un océano invisible de energía, entonces nuestra comprensión de la realidad, la energía y hasta la conciencia debe evolucionar para adaptarse a este nivel más profundo de existencia. La idea de un campo energético omnipresente no es nueva. Los científicos lo han estado investigando desde hace más de un siglo, pero su verdadero significado solo ahora comienza a ser comprendido. Max Planck, el padre de la teoría cuántica, sugirió que toda la materia proviene de una fuerza fundamental que no podemos medir. Albert Einstein y Otto Stern teorizaron por primera vez sobre la existencia de la energía de punto cero en el año 1913, mientras estudiaban el movimiento atómico. Richard Feynman, pionero de la electrodinámica cuántica, afirmó que un solo centímetro cúbico de vacío contiene suficiente energía para abastecer a todo el planeta. A pesar de estos hallazgos, la ciencia convencional aún lucha por comprender completamente el potencial de la energía de punto cero. Si lográramos acceder a ella de forma adecuada, esta fuente de energía ilimitada podría revolucionarlo todo, desde la medicina hasta el transporte. Pero este campo no es solo una teoría, tiene efectos observables. Los científicos han documentado las llamadas fluctuaciones del vacío cuántico, diminutos estallidos de energía que aparecen y desaparecen a velocidades inimaginables
Estas fluctuaciones sugieren que la realidad misma está construida sobre un campo vibrante, en constante cambio. Un experimento conocido como el efecto Casimir proporciona evidencia concreta de esto. Cuando se colocan dos placas metálicas no cargadas muy cerca una de la otra, se genera una fuerza que las empuja, no por energía convencional, sino por la presión del vacío cuántico que las rodea. Esto demuestra que el vacío del espacio no está realmente vacío, sino lleno de energía. ¿Podría significar esto que lo que percibimos como materia sólida es simplemente una perturbación localizada en un campo de energía infinita? Cuanto más profundamente investigan los científicos el campo de punto cero, más descubren conexiones entre la energía y la conciencia. Algunos investigadores proponen que la conciencia misma podría surgir de las interacciones con este campo fundamental. Lynn McTaggart, autora de El campo, sugiere que nuestros pensamientos no están confinados al cerebro, sino que se extienden al campo de punto cero, influyendo en la realidad a nivel cuántico. El Dr. Hal Puthoff, físico teórico, ha explorado cómo esta energía podría explicar la percepción extrasensorial y otras habilidades humanas inexplicables. Y Nassim Haramein, investigador en física, propone que la conciencia surge de las fluctuaciones dinámicas de este campo siempre presente. Si la conciencia está conectada al campo de punto cero, entonces podríamos ser mucho más poderosos de lo que nos han hecho creer. Nuestras mentes podrían estar interactuando constantemente con esta energía universal, moldeando nuestras experiencias de formas que apenas comenzamos a descubrir. A pesar de su potencial, la energía de punto cero sigue siendo uno de los conceptos más malinterpretados de la ciencia. Algunos la consideran una simple curiosidad matemática sin aplicación real. Otros creen que es la clave para una fuente de energía limpia, ilimitada, y que ha sido suprimida debido a su potencial transformador. El verdadero desafío está en cómo medirla y controlarla. Aunque los físicos reconocen su existencia, todavía no hemos desarrollado una forma práctica de extraer y utilizar esta energía. Experimentos como el efecto Casimir y los avances en electrodinámica cuántica indican que sí es posible interactuar con este campo. Pero la ciencia convencional aún no da el siguiente paso. Sin embargo, la historia nos ha mostrado que los grandes descubrimientos suelen comenzar como ideas radicales antes de convertirse en verdades aceptadas. La mecánica cuántica misma, en su momento, fue vista como absurda. Y quizá pronto, la energía de punto cero sea reconocida como el vínculo perdido entre la física y la conciencia. Si este campo realmente existe, y si influye tanto en la materia como en la mente, entonces toda nuestra percepción de la realidad debe cambiar. Las implicaciones van mucho más allá de la física. Afectan también a la filosofía, la espiritualidad y al verdadero potencial del ser humano. El universo no está separado de nosotros. Somos participantes activos en un vasto campo de energía interconectada. Nuestros pensamientos e intenciones pueden interactuar con ese campo, moldeando el mundo que nos rodea. Esa energía ilimitada puede estar en todas partes, esperando a ser comprendida y utilizada. Las tradiciones antiguas siempre hablaron de una fuerza vital, energía, prana, chi, éter, que atraviesa todo lo que existe. Tal vez esas enseñanzas eran simplemente una forma temprana de describir lo que ahora la ciencia está empezando a reconocer. A continuación, vamos a explorar el puente entre la física cuántica y la conciencia humana, revelando cómo la mente podría interactuar con la estructura de la realidad, de maneras que desafían todo lo que creíamos saber. En la física clásica, la realidad existe independientemente de la observación. Una piedra sigue siendo una piedra, esté alguien mirándola o no. Pero la mecánica cuántica cuenta otra historia, una en la que la observación juega un papel esencial en la creación de lo que llamamos realidad. Uno de los descubrimientos más asombrosos de la física cuántica es el efecto del observador. En el experimento de la doble rendija, se observa que las partículas se comportan como ondas cuando no se las observa. Pero en cuanto son medidas,
colapsan en forma de partículas. Esto sugiere que el simple acto de observar cambia el resultado. ¿Y qué significa eso? Es la conciencia quien está afectando directamente a la materia. Si la realidad existe como un campo de probabilidades hasta que es observada, entonces debemos preguntarnos, ¿quién es ese observador final? Algunos físicos sostienen que la conciencia colapsa la función de onda cuántica, lo que significa que la realidad existe como potencial hasta que una conciencia la convierte en forma. Esta idea desafía radicalmente la visión tradicional de que la conciencia es un subproducto del cerebro. En cambio, propone que mente y materia están profundamente entrelazadas. Varios físicos y científicos proponen que el universo podría funcionar como un holograma, una vasta proyección donde cada parte contiene la totalidad. David Bohm, físico teórico, sugirió que el universo opera bajo un orden implicado, una estructura profunda, donde todo está conectado más allá del espacio y del tiempo. Carl Pribram, neurocientífico, encontró indicios de que el cerebro procesa la información de forma holográfica, lo cual sugiere que nuestra percepción es más una interpretación que un reflejo directo del mundo externo. Si la realidad es holográfica, entonces la conciencia no solo está experimentando el universo, sino participando activamente en su creación. Esta idea se alinea con muchas enseñanzas espirituales que afirman que el mundo exterior refleja nuestros estados internos. ¿Podría ser esta la razón por la que la meditación, la visualización y la intención enfocada parecen influir en la realidad? Si la conciencia juega un papel activo en la construcción del mundo, entonces dominar nuestra mente podría ser la clave para liberar nuestro verdadero potencial. Otro fenómeno asombroso de la física cuántica es el entrelazamiento cuántico. Cuando dos partículas se entrelazan, sus estados permanecen conectados, sin importar cuán lejos estén una de la otra. Un cambio en una afecta instantáneamente a la otra, incluso si están separadas por años luz. Albert Einstein llamó a esto acción fantasmal a distancia, porque desafía por completo las leyes de la física clásica. Pero una y otra vez, los experimentos han confirmado que el entrelazamiento es real, lo que implica que, en el nivel más profundo, todo en el universo está interconectado. ¿Y si la conciencia humana funcionara de la misma manera? Algunos estudios sugieren que la telepatía y las conexiones intuitivas entre personas podrían explicarse a través del entrelazamiento cuántico. Investigaciones sobre la conciencia global proponen que las mentes humanas pueden formar un campo colectivo, influenciando incluso eventos a gran escala. Y las experiencias cercanas a la muerte o fuera del cuerpo describen frecuentemente una sensación de unidad, como si la conciencia no estuviera confinada al cuerpo, sino que fuera parte de un campo más grande. Si nuestras mentes están conectadas a través de una red cuántica invisible, entonces nuestros pensamientos, emociones e incluso creencias podrían generar ondas que resuenan en la realidad, de formas que apenas comenzamos a descubrir. Si la observación colapsa la función de onda cuántica, y si el universo es un holograma influido por la conciencia, entonces, la gran pregunta es, ¿creamos nuestra realidad? Desde la antigüedad, muchas tradiciones, tanto místicas como metafísicas, han afirmado que la mente moldea el mundo, y ahora, la física cuántica empieza a ofrecer una base científica para esas enseñanzas. Neville Goddard, místico del siglo XX, enseñaba que la imaginación crea la realidad, una idea que refleja la noción cuántica de que la observación influye en los resultados. Ernest Holmes, fundador de la ciencia de la mente, creía que los pensamientos eran patrones energéticos que moldean nuestras experiencias. Hoy en día, investigadores como el Dr. Joe Dispenza exploran cómo la intención enfocada, la meditación y la visualización pueden afectar no solo las ondas cerebrales, sino posiblemente también los eventos externos. Si la conciencia participa activamente en la creación de la realidad, entonces esto tiene implicaciones enormes. Nuestros pensamientos podrían tener poder creativo,
influyendo en la materia desde el nivel cuántico. Nuestras creencias podrían moldear nuestras experiencias diarias, y prácticas como la meditación o la gratitud podrían ser llaves para acceder a niveles más profundos de la existencia. La ciencia y la espiritualidad, antes separadas, ahora se acercan. Si la conciencia es fundamental para la realidad, los descubrimientos del futuro podrían desbloquear habilidades humanas como la sanación energética o incluso la comunicación telepática. ¿Existen aún preguntas sin respuesta? Claro que sí. Hay una mente universal que guía la realidad. ¿Puede la conciencia humana alterar de verdad el mundo físico? ¿Cómo podemos aplicar estos principios cuánticos en nuestra vida diaria? Mientras la investigación avanza, hay algo que ya es evidente. La realidad es mucho más extraña, poderosa y mágica de lo que jamás imaginamos. Y lo mejor es que no se trata de ideas abstractas. Entender la conexión entre la conciencia y la física cuántica tiene aplicaciones concretas que pueden transformar cómo pensamos, sentimos y vivimos. Aquí te presento 5 herramientas prácticas para aplicar esta sabiduría en tu día a día. Primero, el poder de la intención enfocada. El efecto del observador demuestra que la realidad responde a la atención. Eso significa que donde colocas tu atención, estás creando. Estudios científicos muestran que la intención humana puede influir desde generadores de números aleatorios hasta la estructura del agua, como reveló el Dr. Masaru Emoto. ¿Cómo aplicarlo? Empieza tu día con un propósito claro. Visualiza el resultado que deseas. Antes de una reunión, un proyecto o una conversación importante, ensaya mentalmente el éxito, como si ya hubiera ocurrido. Recuerda, lo que enfocas se expande. Segundo, reprogramar la mente subconsciente. Si nuestros pensamientos afectan la realidad, entonces los patrones mentales limitantes pueden estar bloqueando tu éxito. El campo cuántico ofrece infinitas probabilidades, pero el subconsciente actúa como un filtro que repite lo conocido. La neuroplasticidad demuestra que el cerebro puede formar nuevas conexiones. Esto se alinea con la idea cuántica de que cambiar tu conciencia cambia tus resultados. ¿Cómo aplicarlo? Detecta tus pensamientos negativos recurrentes y sustitúyelos por afirmaciones poderosas. Usa la autohipnosis o la repetición de afirmaciones para reprogramar tu mente. Practica la gratitud. Cambiar el enfoque de la carencia a la abundancia crea nuevas posibilidades. Tercero, meditación y conciencia cuántica. Meditar no solo relaja, abre puertas. Algunos físicos sugieren que la conciencia existe más allá del cerebro, resonando con el campo cuántico. Durante la meditación, las ondas cerebrales cambian a estados alfa y teta, asociados con creatividad, intuición y estados ampliados de conciencia. Experimentos con visión remota y telepatía sugieren que la mente puede trascender el tiempo y el espacio. ¿Cómo aplicarlo? Haz de la meditación una práctica diaria. Silencia el ruido mental y accede a niveles más profundos de percepción. Prueba visualizaciones guiadas que estén alineadas con lo que deseas manifestar. Las meditaciones con ondas teta pueden ayudarte a acceder al subconsciente e intuir con más claridad. Cuarto, campos de energía y alineación vibracional. Si todo está conectado, entonces nuestra energía personal importa. Las tradiciones espirituales han enseñado siempre que emociones como el amor, la gratitud y la alegría elevan nuestra vibración, mientras que el miedo, la culpa o la rabia la bloquean. La física cuántica sugiere que nuestros pensamientos y emociones crean ondas que se expanden más allá de nuestro cuerpo. El Instituto HeartMath demostró que el corazón genera un campo electromagnético medible a varios metros de distancia y que emociones positivas generan coherencia, es decir, armonía entre corazón y cerebro. ¿Cómo aplicarlo? Entra en estados de alta vibración con gratitud, amor y compasión. Rodéate de personas y ambientes que eleven tu energía. Utiliza la respiración consciente
para regular tus emociones y centrarte. Quinto, acceder al campo cuántico. Algunos científicos creen que el campo de punto cero es una fuente inagotable de potencial. Si la conciencia puede interactuar con este campo, entonces podríamos acceder a una transformación profunda. Se han documentado casos de sanaciones espontáneas que desafían toda lógica médica, y miles de personas relatan coincidencias que parecen respuestas directas a sus pensamientos o deseos, las llamadas sincronicidades. ¿Cómo aplicarlo? Entra en estados meditativos profundos y establece intenciones claras. Reconoce las sincronicidades como señales del campo. Experimenta con sanación energética. Reiki, Ki, Gong o toque cuántico pueden ayudarte a conectar con esta fuerza universal. La física cuántica está empezando a revelar lo que los sabios, los místicos y las tradiciones milenarias han dicho desde siempre. La realidad no está fija, es fluida, responde a la conciencia. Tú no eres solo un observador, eres un co-creador de tu experiencia. Tus pensamientos, emociones y creencias están moldeando el universo que vives. Y al alinearte con una conciencia más elevada, desbloqueas nuevas posibilidades. Porque cuanto más te adentras en este conocimiento, más te das cuenta de algo profundo. El poder de transformar tu realidad siempre ha estado dentro de ti. La pregunta es, ¿estás lista para usarlo?